Listo, ya la estoy grabando acá. ¿Y quién es Isaac? Hola. ¿Hay algún partido? La verdad, ni idea. Se coló Isaac. No puede que sea Nicolás. ¿Sí? Y no habla. Pues no tiene micrófono, pero no tiene. Bueno, muy bien. Vamos a estar muy pendientes bueno. Entonces, en este ejercicio, menos mal que las clases son abiertas, las clases son para precisamente hacer un ejercicio de conocimiento, de compartir el saber, de estar involucrados precisamente en el conocimiento, ¿no? Gracias por la asistencia. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos a este tema. Ayer hagamos un repaso muy general y muy particular relacionado con el tema del lenguaje. Creo que es pertinente hacer esta revisión porque de aquí en adelante vamos a utilizar ese derrotero del lenguaje, ya sea un lenguaje visual, un lenguaje sonoro o un lenguaje escrito. Entonces es fundamental que este ejercicio lo tengamos perfectamente claro porque va a ser el derrotero de aquí en adelante para poder hacer esas creaciones que nos ha permitido, obviamente, el ejercicio de la escritura. Entonces es fundamental entender que estos tres componentes del lenguaje van a estar muy articulados precisamente con el ejercicio de la práctica narrativa en la cual ustedes tendrán que escribir y que motivarse a escribir. Por tanto, es importante tener en cuenta la lectura como un fundamento, como un insumo para poder hacer la creación literaria y la creación escrita. Y por eso es importante tener esos dos elementos fundamentales. La lectura que nos va a dar como insumo para poder hacer la creación. Claro, hay muchas cosas también que se deben de tener como elemento fundamental para la creación. La creatividad, por ejemplo, y la motivación son otras. ¿Sí? Pero también hay un componente, o es necesario, un componente fuerte de lectura para poder crear esas historias. Entonces estuve muy interesado precisamente en la tarea que pudimos hacer ayer a través del aprende.org, que es una plataforma que de alguna manera nos permite a nosotros poder hacer esos ejercicios de escritura con tres pasos muy sencillos. Escoger el lugar, escoger el personaje y poder contar la historia. Eso fue lo que ustedes hicieron básicamente en el ejercicio de la plataforma, que me parece supremamente interesantísimo. Bien, entonces recojamos un poco lo que vimos ayer y luego entramos a la clase de hoy con el género narrativo y vamos a explicar un poco el género narrativo. Toda esta semana vamos a estar trabajando lo teórico para luego entonces entrar prácticamente al uso de los guiones, lo voy a dejar acá, al uso de los guiones y al uso de los libretos, donde cómo se utilizan precisamente estos elementos que son las herramientas con las cuales ustedes van a poder hacer las animaciones que les corresponden. Muy bien, entonces, voy a borrar esto un poco. Este tal vez no me va a ayudar por los computadores, pero no importa. Entonces recordemos, ¿el lenguaje qué es? En los apuntes, revísenlo, por favor, lo que copiaron ayer. La forma en la que nos podemos comunicar a través de signos. Mire, es la forma como nos podemos comunicar ¿a través de qué? De signos o símbolos. Muy bien. Entonces yo pregunto, desde el lenguaje no verbal, desde el lenguaje no verbal, ¿será que esto es un signo? ¿Sí? Esto es Sí. Sí. ¿Cierto? Son signos que nos pueden ayudar. Ahora, si yo hablo del lenguaje escrito, lo que acabé de hacer acá en el tablero, ¿qué será? ¿Será un lenguaje qué? Verbal. Sí, pero ¿qué? Escrito. ¿Cierto?
Es un lenguaje verbal escrito. ¿Listo? Y el ejercicio de estar hablando acá, ¿cuál será? Verbal sonoro, ¿no? Nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Entonces el lenguaje tiene dos salidas fundamentales. Uno, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Hasta ahí lo vamos a dejar porque el resumen de lo que pretendemos hacer no es hablar de lo básico que ustedes ya saben y lo vimos ayer, sino más bien cómo se complejiza el ejercicio del lenguaje. Y el ejercicio del lenguaje se complejiza a partir de dos elementos, a partir de un elemento fundamental. ¿Cuál es? Joseph. ¿Se acuerdan? ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre los actos del qué? Los actos del habla. Sobre los actos del habla. Claro. Se le llama acto del habla, ¿por qué? Porque yo lo puedo teatralizar, es decir, o porque yo lo pongo en función de la utilidad. Entonces, cuando yo hablo del matrimonio, ¿ustedes qué se imaginan? Pues unión entre las personas. La ritualización, ¿cierto? El ritual precisamente que exige el matrimonio. Ahora, si ustedes van a entrar a un edificio y encuentran un vigilante, ¿sí? Con un uniforme y les pide la identificación, pues ahí hay una teatralización precisamente de la restricción, de la autoridad, de lo que puede ejercer la autoridad. Entonces, la construcción de esos imaginarios, o de esas, lo voy a cambiar la palabra, no le voy a poner imaginarios, de esas representaciones, están dadas precisamente porque los signos y los símbolos son construcciones sociales desde lo arbitrario y lo convencional. Juanjo, ¿qué es eso? Juan José, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de lo arbitrario y lo convencional? Uy, profe, me corchaste. No, profe, Javier Estrada. Señor. Yo Javier, quiero adelante. participar. El Javier, arbitrario, si mal no recuerdo, es cuando como las personas lo decidieron normal, no, nombrar, que digo, perdón. Y lo convencional es como se me olvida la palabra. Cuando todos se ponían de acuerdo. Interpretamos ese símbolo, por así decirlo. lo arbitrario que decidimos tener en cuenta dentro del lenguaje es que entre todos decidimos llamar o por lo menos identificar a esto marcador como marcador, ¿cierto? Y lo convencional es que aquí entre todos entendemos que a esto se le denomina marcador. Entonces, el lenguaje de entrada es arbitrario y es convencional. ¿Sí? Entonces, pilas con esta nueva palabra que les traigo acá, que se llama representación, porque los símbolos y los signos son representaciones sociales que tienen una carga o una significación a partir de lo arbitrario y lo convencional. Cuando ustedes vayan a hacer historias, por ejemplo, en donde estén hablando de la diferencia, me refiero a la diferencia a las condiciones de discapacidad, a las condiciones de raza o de color, o a las condiciones de clasismo, entonces el momento en el que ustedes van a escribir, ustedes van a tener en cuenta cuál es el significado de representación que le están otorgando a esas representaciones. A representar lo negro dentro de un texto, representar lo afro, representar lo indígena, representar la mujer, representar a los niños, representar a los adultos mayores, cómo los van a representar dentro de sus historias, ¿no? Porque puede que estén cayendo precisamente en un lenguaje discriminatorio, ¿sí? Entonces debemos ser un poco prevenidos al momento de crear esas escrituras, para no caer precisamente en representaciones
que pueden ser sesgadas y cuestionadas inclusive, porque el ejercicio que ustedes quieren hacer muy seguramente no es engavetar sus animaciones con unos escritos, con unos libretos o unos guiones debajo del colchón. Lo que seguramente estamos buscando es que ustedes divulguen su producción intelectual. O sea, esta es mi casa. Mira, Angie ahí. ¿Listo? Ahora sí. Me dice que me iba a venir. Malvada. Finalmente, estoy aquí. Me costó mucho venir hasta aquí, le pedí a mi tío que me trajera, me eché mucho antibacterial, y muchas otras cosas. Hasta me puse este traje. A ver, vale, pero no voy a escoger. ¿Dónde está la cámara? Ah, ahora sí. Javier. ¿Me regalé? ¿Quién es? Muchas gracias. ¿Mamá? Ah, Ubícate ahí en la escrita, ¿listo? Joseph, ¿cómo estás? Así que, Nico, esta es tu cátedra, hermano. Bueno, gracias por indicarme. Tranquilo. No vuelvo a poner el portero porque ya estaban equivocados. Bueno, muy bien, Nicolás, ya estamos acá. Bueno, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta la importancia de representar sus escritos, precisamente que no caigamos en el error de estar utilizando un lenguaje que podría ser susceptible para otras personas. Eso es lo más importante. Entonces, no sé si los virtuales de alguna manera están entendiendo, captando, si están viendo el tablero. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí se escucha, no se ve tanto el tablero, pero sí tablero? se escucha bien. Bien, se escucha bien. Bueno, listo. De todas maneras, ahí vamos grabando un poco la clase para publicarla. Bueno, un ejemplo del acto de daño. Otro ejemplo, el matrimonio, la seguridad. ¿Qué otro ejemplo podría funcionar? Las protestas. La marcha del 21 de noviembre y de aquí en adelante, ¿no? Todo lo que fue. El acto del habla se ve representado precisamente en las marchas. En unos opositores y en la autoridad tratando de reprender ese tipo de marchas. Y todo, de alguna manera, está precisamente representado en esa forma en la que uno verbaliza y hay un acto del habla. ¿Sí? Entonces, cuando yo te digo, vamos a caminar, y si nos quedamos acostados, pues hay un asunto contrario al acto del habla, porque no estamos ejerciendo la actividad de caminar. Entonces, es importante tener en cuenta esas definiciones. Muy bien, entonces no olviden, el lenguaje verbal o no verbal, pues obviamente es arbitrario y es convencional, esos signos son arbitrarios y convencionales, y es importante tenerlos en cuenta. Es decir, que esto es un signo, quisiera preguntarles para los virtuales o los de acá, ¿eso es un signo? Sí. Muy bien, voy a preguntar por otro. ¿Esto será un signo o un símbolo? Sí, las dos, claro. ¿Será o no será? Entonces, ¿el primero qué es? ¿Un signo verbal o no verbal? Verbal. Verbal. ¿Y el otro? No verbal. No verbal. Hola. El otro es no verbal. Muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Este es un signo verbal o no verbal? Verbal. ¿Y por qué? ¿Qué significa? ¿Ah? No, ¿es un signo de qué? Información. De información. Es un signo no verbal. Es un signo no verbal. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, a partir de esto que ya está entendido,
que ya está perfectamente claro, desde lo más básico hasta lo más complejo, que es el tema de las representaciones. Ahora sí, entonces entremos en materia del género narrativo, que es para la tercera clase de hoy. El género narrativo. ¿Qué es eso del género narrativo? ¿Sí? El género narrativo es la materialización de la escritura. ¿Sí? De la escritura a través del cuento, la novela, la epopeya, el relato corto, la fábula. Entonces, ¿ustedes qué hicieron ayer con el ejercicio de aprende.org al final? ¿Un cuento? ¿Una historia? ¿Una historieta? ¿Un relato corto, quizá? ¿Un relato corto? ¿Sí? Un relato corto. Y utilizaron tres cosas fundamentales. ¿Listo? El personaje o los personajes. ¿Qué más utilizaron? Lugar. Los lugares o un lugar. Y utilizaron ¿qué otro elemento? Un tema. Perdóname, te escucho. No, un tema central. La descripción de... La descripción. ¿Sí? La descripción, pero como un recurso literario para poder describir quizá las escenas particulares. Utilizaron personajes, utilizaron lugares, ¿cierto? En donde se desarrolla toda la historia, y también utilizaron estos elementos para la construcción de la historia. Una introducción, ¿cierto? Un desarrollo y un desenlace o una conclusión. Y una conclusión. Muy bien. Aquí yo le voy a agregar un elemento fundamental y son las tensiones de la historia. Y las tensiones regularmente estos están dados o por los lugares o por los personajes o el desarrollo de la historia. Esas tensiones tienen que ver precisamente con las emociones o con la psique, ¿cierto? Es muy distinto, entonces voy a poner yo un ejemplo acá muy concreto para los chicos virtuales, por favor. Entonces vamos a imaginarnos o vamos a crear entre todos una historia. Vamos a hacer el ejercicio hoy del cadáver exquisito. Yo no sé si ustedes han escuchado el cadáver exquisito. ¿Escuchan qué? Cadáver exquisito. Ni idea, la verdad. El cadáver exquisito es un ejercicio precisamente de escritura, en donde todos participamos de ella y vamos haciendo la creación de la escritura. Pero hay cadáver. Cadáver exquisito. O sea, que es caníbales. No hay, puede ser una historia de caníbales, pero no, el ejercicio se llama cadáver exquisito precisamente. Entonces, muy bien, entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer el ejercicio del cadáver exquisito, que se llama así. Porque entre todos vamos a construir una historia corta a partir de estos tres elementos. Personajes, lugares, la descripción como un recurso para los dos, pero le vamos a generar tensiones que son a través de la mente, a través de la psique, a los personajes, a los lugares. Yo voy a empezar entonces con la historia y ustedes van a darle continuidad. ¿Listos los virtuales a este ejercicio? Porque van a participar también. Muy bien, entonces yo voy a empezar. Voy a poner entonces la historia. Todas las mañanas me levanto muy temprano para salir a trabajar. Tomo el Transmilenio o salgo en el carro.
Particular. Esa es una introducción. Siga. Normalmente, ¿cómo? Coma particular. Normalmente. ¿Cuándo es? No, normalmente. Carro particular, normalmente, ¿cómo? Ah, ya. Carro particular. Normalmente. Coma. Listo. Pero hoy tuve ganas de salir en bicicleta. Hoy tuve ganas de salir en bicicleta Y pasar a desayunar en Starbucks. y pasar a desayunar en Starbucks. Sigue, Juanjo. Bueno, entonces, punto. Punto. Cuando estaba llegando, me encontré con 4 individuos. Dame 2 segundos que no tiene tablero. Bueno, voy a continuar acá la historia. Cuando estaba llegando, ¿a dónde? A Starbucks me interceptaron 4 individuos, coma. A Starbucks me intersectaron. Sí, señor. Cuatro individuos, coma. Y, amenazándome con un arma blanca, me obligaron a despojarme de mis pertenencias, digamos. Un arma blanca. Toma. Sí, señor. Me obligaron a bajarme de mi bicicleta y a quitarme todo lo de valor, no sé cómo decirlo. Mi bicicleta. Mi bicicleta. Continúa. ¿Cómo? Sí, Y como advertencia, sí. me generaron una herida en el pecho. ¿Esa fue una advertencia? Así son acá en... ¿Te puedes contar esa historia? Y como Me advertencia generaron una herida en el pecho. me generaron una herida. Sigamos. En el pecho. En el pecho. ¿Cómo? Sigue. Coma. Coma. Por lo tanto, Sí. tuve que ir a la clínica. Por lo tanto, la gente Sí. tuvo que llamar a la clínica. Que Tuvo que llamar llamar a la clínica a la ambulancia. y ambulancia. Y ambulancia. Muy Allí bien. me atendieron. Me atendieron. Y estuve lesionado el pie. ¿Lesionado el pie? ¿También aparte del pecho? Tuve heridas y impacto. Heridas e infarto. La muchacha lo mató. Kevin, sigue. Tuve un infarto, ¿cierto? Sí, tuvo un infarto. ¿Qué pasó? Ok. Al recuperar, coma, Sí. ¿Cómo? al recuperar la conciencia días después, Al recuperar la conciencia. Sí. días después, Días después, me di cuenta que no tenía piernas. de, Después de un infarto y salí sin piernas. Por una herida en el pecho. descubrí que Sí. Comedia. descubrí que me encontraba en otro país. Uy, descubrí, punto, entonces después, Trato de la hablar. conciencia días después, descubrí Trato de expresar. que estaba Chao. en otro país, es decir, que era tráfico de órganos. Sí. Descubrí que estaba en otro país. Dale, Laura. No volvieron a un restaurante. Tatiana, perdóname.
Ay, yo pensé, no, Descubrí que estaba en otro país y ¿qué pasó? Dale, Javier. Descubrí que estaba en otro país y de repente vi una chica. Ajá. O sea, estaba muerto y vio una chica. Sí, Y de repente vi una chica. que me miró fijamente ¿Sí? y me empezó a hablar en un idioma que yo no conocía. Que me miró fijamente y esa mirada me mató definitivamente. Exacto. Como que no entendí la dinámica del principio. Vi una chica que me miró fijamente y Y habló un idioma que yo no entendía. habló. Muy bien. Dicen que hay El Starbucks más peligroso de la historia. Idioma que no entendía. Y eso me terminó matando. Eso me terminó matando. O sea, lo Pero de la mató emoción. sin entenderla. Sí, lo mató lo que no podía entenderla. El Exacto. cadáver exquisito. Vamos a mirar entonces los tres elementos de la narración. Adelante, nunca había dicho Los tres elementos desde la construcción, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Pero también vamos a ver el tema de las tensiones, ¿sí? Los lugares y qué más. Y los personajes. Miremos entonces aquí quién es el personaje en esta historia. el tipo que se muere. Sí, pero está contado desde qué parte. Primera persona, o sea, uno, Primera el que persona. escribió. Muy bien. Es la primera persona, la cuento yo. Si la estuvieran contando, se las contaría cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es la primera persona. Claro que sí, muy bien. Ahora, los lugares, descubramos un poco los lugares acá. Si hay de pronto lugares. El Starbucks es uno, el centro. La clínica es otro. La ambulancia también es otro. Bogotá. Estamos hablando de Bogotá. El Transmilenio también es Bogotá, ¿no? Se habla de Bogotá. Muy bien. ¿Qué otro lugar tiene Transmilenio aparte de Bogotá? En toda parte está Transmilenio. Ahora, las tensiones que se generaron en la historia. Quizá la primera parte es la descripción del lugar. ¿Se dieron cuenta? Salí yo todas las mañanas, tomé el transporte, tomé bicicleta y me fui para tal parte. Miremos entonces dónde están las tensiones del personaje. ¿En dónde hay un momento de tensión? En el robo. Cuando intersectan los cuatro individuos, muy bien, y ahí, pues obviamente hay un acto de violencia, y ese acto de violencia genera tensión. ¿Dónde más hay tensiones? ¿En donde lo matan? Bueno, es que el número como de amor, a pesar de que le hayan hablado En otro país. Cuando se va para otro país, porque uno, detrás de esto, ustedes comenzaron a imaginar, dijeron, es tráfico de órganos. Inmediatamente la historia la conectaron con una representación. ¿Sí ven cómo juega la representación acá? Y la representación precisamente está en la mente. La representación está en la construcción social que uno le puede dar. Ya veo. Ajá. Muy bien. ¿En dónde hay más tensión? Hubo tensión en el momento del acto violento y hubo tensión en el momento en el que llega la ambulancia a recoger. ¿Sí? Bueno, no está tensionado porque no me la ambulancia. Sí, muy bien. ¿En dónde hay otra tensión? ¿En dónde va la bici? Porque a veces hay mucha tensión ir en bici. No, en el hospital. Cuando le dan infarto. Cuando le dan infarto. Ahí hay otro momento de tensión. Y donde hay un desenlace, que inclusive resulta ser bastante romántico, ¿no? Listo. No, para el más Lo mandan para otro país. Él ve a una chica, la chica le habla en otro idioma, no entiende, pero al final se muere. Pero no porque físicamente, sino se muere por ella. Hay otra representación del ideal. Hay una serie de emociones o de tensiones que es precisamente cómo se muere él. Y se muere
precisamente no por una cosa mala, no por el acto violento, sino más bien por el acto de la reivindicación precisamente de la vida, que es quizá el amor. Entonces ahí es donde juega fundamental el papel de las representaciones virtuales. ¿Lo entendieron? Sí, Sí, señor. señor. A ver, Un ejercicio muy sencillo, ¿no? Muy sencillo y bien interesante. Levanto la mano y Sí, digo, señor. ¿puedo decir una cosa? Entonces el desenlace es cuando das un gran final, por lo menos. Claro, la idea es hacer un gran final. Este es un gran final, ¿no? Incluso si es una serie, al menos el episodio tiene que terminar de algo, una parte de comedia Claro. o algo dramático. Sí, señor. Por eso se generan tensiones, porque debe haber un drama bien importante ahí. Es como no que como la lectura. Sí, señor. ¿Alguien sabe el WhatsApp? Ah, yo los tengo, yo los recibí. Tengo que revisarlos, claro que sí. Bien, entonces el género narrativo es la materialización de la escritura. Aquí lo acabamos de ver. Uno de esos, pues obviamente, ese tipo puede estar relacionado, el tipo de escritura puede estar relacionado con el cuento. El cuento, dime Nicolás, que no entiendes. Lo que no entiendo dos cosas. Entonces, todo eso, desde más un cuento bonito hasta la fábula más infantil, todo tiene un sentido, todo es igual porque da inicio, nudo y final. Sí, claro que sí, sin duda. Y tengo otra cosa que no entiendo. Sí. ¿Cómo se entienden estas cosas? Esto parece más tecnológico, pero en mi casa. Vamos a Tengo ver. un PC Windows 7 de 1990. Tienes que pasarte para eso. Ay, qué lejos. Ni siquiera poner el tablero. Ya, es de acuerdo. Ya aprendí. Ya está aprendido. Muy bien. Listo. Entonces, la característica del cuento, el cuento es una narración, ¿sí? Es una narración ficcional o no ficcional. Puede ser de muchos tipos. ¿Sí? Cuando se refiere a que es una narración ficcional, los personajes pueden ser de la creación y las situaciones, las tensiones y los lugares, las descripciones son creación propia o creación de ustedes. ¿Sí? Y el cuento puede ser un gran cuento muy largo y muy extendido o puede ser un cuento corto. ¿Sí? Y son ficcionales o no ficcionales. Ficcionales o no ficcionales. Los ficcionales como parte de la realidad. El ficcional es que precisamente tiene que ver con la invención de ustedes. El no ficcional tiene que ver con la realidad, con lo que está ocurriendo. La novela, ahora, en el cuento los personajes pueden ser pocos, ¿sí? Si la novela no es tanta. 1, 2, 3 personajes. En la novela es una narración extendida, mucho más larga, mucho más completa. ¿Sí? Sus personajes son con grandes características, es decir, podemos estar hablando de Ingrid. Ingrid y ella es un personaje principal de la novela, y se le otorgan unas características y unos atributos muy especiales para poder identificarla. ¿Sí? Obviamente esa narración también puede ser ficcional o no ficcional, sin duda alguna. ¿Sí? Pero es una narración totalmente extendida. Los personajes están totalmente definidos, muy marcados, tienen características muy importantes. Bueno, entonces si nosotros entramos, no sé, vamos a hablar de, ustedes conocieron un jueguito que se llama, no sé los virtuales, un jueguito que se llamaba Yu-Gi-Oh. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama lo que dijiste? Yu-Gi-Oh. Ay, no, ese anime. Muy bien, Yu-Gi-Oh. Miremos uno de los personajes, quizá el más oscuro. No sé si el más oscuro está ahí. Sí, yo me acuerdo de este. ¿Sí? Es una carta de Sí, convoco la carta de no sé qué. Sí. Miremos entonces. El Yu-Gi-Oh
tiene una cosa muy interesante porque a través de las cartas Tiene un triángulo mágico. los personajes tienen ciertos atributos. Entonces, las características de esos personajes hacen que los mismos tengan una significación dentro de la historia bastante interesante. Entonces, en las novelas sucede lo mismo. En el cuento también, lo que sucede es que no es tan marcada la definición. No es tan marcada la definición. Podemos hablar del perro en un cuento corto, pero no estamos definiendo quién es el perro, por qué el perro, para qué el perro. En cambio, si fuese un perro de una novela, muy seguramente estaría muy marcado su personaje en la novela. El relato. El relato también es una narración, todos son narraciones. Ahora, la forma de narrar es en prosa, todos son en prosa. El relato, pues el relato también es una especie de cuento, ¿sí? En el que se cuentan historias que están muy marcadas precisamente por la ficcional o no ficcional que resultan ser, pero son relatos en los que de alguna manera yo construyo momentos especiales. Yo aquí traigo unos ejemplos de relatos que podemos compartir ahora. Ficcional, no ficcional. Hay personajes, claro que sí, hay lugares también, claro, hay tensiones también, sí, sin duda alguna. Lo que sucede es que hacen parte de los momentos de la vida. Quizá lo que acabamos de hacer con el cadáver exquisito, ¿qué puede ser? Un relato, ¿pero qué? ¿Un relato qué? Corto. ¿Ficcional o no ficcional? Ficcional, porque nos lo inventamos. ¿Sí? Cualquiera puede inventar cualquier cosa. Sí, pero pues obviamente la invención o la creación de lo ficcional también debe tener un sentido, no es inventarlo por inventar. ¿Sí? Tiene un sentido muy importante. Bueno, el relato corto, pues obviamente fue lo que acabamos de ver. La fábula es una narración, ¿pero qué? ¿Qué sucede con la fábula? Los animales por ahí. ¿O los objetos qué? Los objetos animados o inanimados, ¿no? Las fábulas, por ejemplo, hay una fábula muy conocida. ¿Cuál podría ser? ¿Las fábulas de quién? Si ustedes leyeron cuando niños. Las de Rafael Pombo son muy conocidas. Uy, esos son buenos cuentos, son leyendas escritas, mejor dicho. Muy bien. Ahora, todo esto tiene que ver con el lenguaje escrito, escritura. La fábula, y aquí los personajes son muy interesantes, muy marcados. Son muy marcados. Bueno, muy bien, nos faltó un tema y es la epopeya, ¿no? La epopeya que narra, virtuales, ¿qué narra la epopeya? Como la de Gilgamesh. ¿Las qué? La epopeya de Gilgamesh. No la he escuchado. ¿Qué narran las epopeyas? Es sobre un semidios que viaja en busca de la inmortalidad. Es uno de los relatos más antiguos de la historia. Sí. Es una epopeya. Sí. Otra epopeya, una película. Hércules. Hércules, otra. Virtuales. 300. 300. A ver los virtuales, epopeyas. La Odisea. La Odisea, muy bien. La Ilíada. La Ilíada, el Miocid. La de Son grandes aventuras o una literatura mamut, de alguna manera como se conoce, en donde hay todo un andamiaje grande en la producción y en la escritura para poder hacer de alguna manera esa narración tan extendida en donde los personajes resultan ser bastante heroicos, ¿no? Son los salvadores. Y pues obviamente hay unas tensiones entre el bien y el mal. Eso es lo que busca la tensión, ¿no? La tensión regularmente busca es que haya un efecto negativo que pueda ser combatido por el bien. Es la lucha entre el bien y el mal. Ahí es donde yo de alguna manera genero las tensiones. Muy bien. ¿Queda aquí entendido? Dime, ¿qué dice Wikipedia sobre la epopeya? Es un género épico narrativo escrito la mayor parte de las veces en verso largo o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. Bueno, muy bien. Entonces, si pusiéramos esto en los personajes de Yu-Gi-Oh, resultarían ser personajes que
muy epopélicos, muy de época, muy héroes, ¿no? O sea, una epopeya es cuando cuentan sobre héroes, Una epopeya muy animada. Ustedes con que entonces, ahora pregúntense de pronto en el relato, en el género narrativo, ¿qué podría faltar? ¿La poesía? ¿La lírica? La prosa, todo está escrito en prosa. Todo está en la forma de la prosa, porque es el relato continuo del arte. ¿Sí? La lírica y el teatro, quizás, no hacen parte del género narrativo porque pues ellos tienen un género independiente. Como que la poesía puede contarse como con rima. Sí, claro, con rima y con entonación, bueno, entra la rima, entra el sonido, entra todo ese tipo de cosas. Entonces no están ahí involucrados. Muy bien. Bueno, entonces hablemos de las historias y del relato que ustedes van a construir a partir de las animaciones que van a hacer. Es como hacer guiones con buenas historias y muchas otras cosas. Claro. Por eso están en los créditos los guionistas y los escritores de historia. Muy bien, voy a compartirles. Ya les voy a compartir. Bueno, muy bien. Ustedes van a les voy a leer este y ustedes me dicen qué será. Bien, Pascual. Escuchen los virtuales. A pesar de ladrar, espantar y buscar comida todo el día. No lo voy a leer otra vez. A pesar de ladrar, espantar, buscar comida y vagar todo el día en medio del tumulto del centro de Bogotá, sabía que en algún momento no me iba a salvar. Recorre por mi piel el ácido con que muchos malvados amenazan a las personas. Yo fui víctima. Para mí no fue una amenaza, me quemaron con ácido una de mis piernas. El fuerte dolor hizo que paradójicamente confiara en aquel hombre parecido que me atacó y metiera mi cabeza entre sus piernas, días después, entre sus pies pidiendo ayuda. Me sanó y cada 8 días me visitaba en el mismo lugar llamándome Pascual. ¿A qué se refiere esta historia? Hablemos entonces del personaje. ¿Vuelvo y la leo? ¿Pascual? ¿Vuelvo y la leo? No, ¿Está bien? Pascual. ¿Quién es Pascual? ¿Un qué? Un habitante de Bogotá. Tú dices un habitante de Bogotá. Tú. Tú. Un ciudadano. Tú. ¿No? Virtuales. Pascual, ¿quién es en ese relato? Posiblemente un perro. Un perro. Tal vez, o sea, un individuo que habita en el centro de la ciudad, no se sabe si es una persona, un perro, un animal. Dicen un ciudadano, un habitante de calle. Listo, muy bien. Un vagabundo. Entonces yo voy nuevamente y tomo este relato. A pesar de ladrar, espantar, buscar comida y vagar todo el día en medio del tumulto del centro de Bogotá, ¿qué les dijeron? ¿Es un ciudadano o es un perro? Es un perro, Es un perro. porque al principio dijo que ladraba. Entonces es un perro. Muy bien. En algún momento no me iba a salvar. Bueno, dice, en medio del tumulto del centro de Bogotá. ¿Dónde ocurre? En el centro de Bogotá. En la Plaza de Bolívar. En el centro de Bogotá, donde sea. En el centro de Bogotá.
Sabía que en algún momento no me iba a salvar. Recorre por mi piel el ácido con que muchos malvados amenazan a las personas. ¿Qué le sucedió al perro? Le echaron así, en la pierna. Sí, le echaron así, lo quemaron. Yo fui víctima. ¿Quién habla ahí? Cuando yo digo yo fui víctima. Pascual. Ajá. Yo fui víctima. Para mí no fue una amenaza. Me quemaron con ácido. ¿Por qué dice no fue una amenaza? Porque ya lo hicieron como si... No, porque para las personas regularmente no resulta ser una amenaza. Si yo quisiera quemar a alguien con ácido, sería una amenaza. ¿Cierto? Porque al final no lo intento. Solo si Lo lo escribes en una nota y es dice, cuando yo ya me siento, cuando yo siento que están encima mío. Para el perro no fue una amenaza. Se lo echaron de una vez y lo quemaron. Es como solo porque tiene que escribir una carta y dice, te voy a echar ácido. Listo, te amenazaron, no puede El ser. fuerte dolor hizo que paradójicamente confiara en aquel hombre parecido que me atacó. Cuando dice eso, ¿a qué se refiere? O sea, el villano. O sea, ¿quién ataca al perro? Un hombre. Y entonces al perro, ¿a quién le tocó confiar sus cuidados? Al hombre. A otro hombre. A otro hombre, muy bien, a otro hombre. Que en aquel hombre parecido al que me atacó. Parecido al que me atacó. Porque se supone que la visión del perro es ver bultos. En su visión él ve solo bultos. Él no ve específicamente si ella es niña y él es niño. No, el perro lo único que ve no ve el color. No ve el color, pero él no distingue ese tipo de cosas. No distingue los atributos de las personas. Y metiera mi cabeza entre sus pies. ¿Qué hizo el perro? Buscar protección, ¿sí? Pidiendo ayuda. Me sanó y cada 8 días me visitaba en el mismo lugar llamándome Pascual. Ese es un relato que tiene personaje, voy a borrar este ciudadano que no sirve, tiene un lugar, tiene tensiones y tiene un final feliz. No todos los finales son felices en cada relato. No todos los finales son felices, pero en este caso sí. ¿Sí? Y es un cuento que no tiene más de 100 palabras. Entonces, en Bogotá hay un programa que se llama 100 palabras para Bogotá. Ay, no, Y es precisamente la manera en la cual yo puedo escribir un relato con solo hasta 100 palabras y definir este tipo de historia. ¿Sí ven que es sencilla? ¿Que es sencilla? ¿Ustedes la podrían animar? Haciendo una animación sobre eso. ¿Quién sabe? Todos los días es bueno. Muy bien. ¿Con qué programa lo harían? Yo les enseño a escribir. Yo les enseño a escribir, ustedes lo ponen en la creación. Con un modelado de 3D. Yo voy a escribir con las historias y se los daría a alguien más para que haga una buena, lo haga visualmente. No sería buena idea, es como un trabajo en equipo. ¿Cuál? Da Vinci. ¿Un programa? ¿Da Vinci? O la otra sería. Es como trabajo en equipo. Un animador necesita a alguien que sepa una historia y que escriba una buena historia y así anima. Pero Los relatos, así como Pascual, necesitan lectores. Entonces la invitación es a que ustedes hagan ese tipo de relatos que generen lectores. ¿Sí? ¿Cómo generamos esos lectores? ¿A través de qué los generamos? Entonces el relato regularmente tiene que acudir a la brevedad. Debe ser breve, muy breve. ¿Sí? Debe tener personajes. lectores, porque no me confundí con la O. Debe de haber una acción y debe haber un problema. ¿Sí? Debe haber una acción y debe haber un problema. Ahora, en el relato hay una acción, una sola acción, una sola. ¿Sí? No pueden haber varias acciones, porque si no, entonces tendría que confundirse con un cuento y quizá con un relato. ¿Ok?
Entonces es una sola acción. En Pascual, ¿cuál sería la acción? La quemada con el ácido. Esa es la acción y la tensión. Una quemada. ¿Sí? Voy a tratar de buscar a ver si tengo por acá otro para compartir. Vamos leyendo relatos. Los relatos también deben de ser poéticos o poetizarlos, ¿no? O sea, que rimen. No que rimen, sino que tengan de alguna manera un encanto en su lenguaje. No caer en la poesía, ¿no? No es caer en la poesía. Sea agradable la lectura. ¿sí? O sea, como si, Que encante un poco. como muchos dicen que hay libros malos porque no tienen sentido. También hay que acudir a la sorpresa, ¿no? Yo les voy a dejar una palabra por acá. Para los virtuales y para todos. Serendipia. Por favor, indaguen en su computador, en internet, qué es serendipia. Virtuales, ¿qué es serendipia? Juan José, Kevin, Javier. Serendipia. Serendipia. Es un hallazgo o descubrimiento. Dejarse sorprender por algo. Dejarse sorprender por algo. Entonces, la historia o los cuentos deben de acudir precisamente a elementos sorpresa en donde el lector, mírenlo acá, el lector se sorprende. Ustedes no se han encontrado en momentos en donde dicen, oigan, no me imaginé que eso sucedía. Yo creo que se refiere a No los me de imaginé que eso Sherlock, sucedía. como desde Sherlock Holmes, que cuando buscas al asesino y te das cuenta que la persona, hasta el más inocente, es el asesino más desgraciado. Ajá, sí. Entonces, en las historias que ustedes hagan, el elemento sorpresa es fundamental y es dejarse sorprender por algo. Bien, estábamos en el año de 1998. Yo tenía 19 años. ¿Tú tienes? 18. 19. Estaba la edad de Joseph. ¿Quién más tiene por ahí 19? Yo también. Yo, profe Javier. Kevin también. Javier, Camilo, Kevin. Bueno, ustedes todos son pollos y son jóvenes. Profe, yo tengo 17. 27 a 17 años. Muy bien. O sea, somos marica. Yo tenía 19 años y estaba entrando al primer semestre de comunicación social. En primer semestre de comunicación social, pues obviamente hay una materia que se llama fotografía. La materia de fotografía, pues bueno, la estaba viendo con el profesor Jaime Guerrero, creo que se llamaba, o Darío Guerrero, no lo recuerdo. Es muy querido y muy chévere el profesor. De un momento a otro, pues nos puso la clase de fotografía en una salida, ¿no? La fotografía no se ve virtual, es muy difícil verla virtual, ¿no? Se necesita de la salida para poder ir a tomar fotografías. El profesor entonces nos pone una cita aquí en el Parque Nacional, en el año 98, yo estaba en segundo semestre de comunicación social, aquí en el Parque Nacional. Cuando de un momento a otro, pues bueno, yo tenía que trabajar, que ese sábado yo estudiaba en el día, yo estudiaba en la noche, yo no estudiaba en el día, entonces pues yo ese sábado tenía que trabajar en mi oficina. Le pedí permiso a mi jefe para que por favor me dejara venir a la clase de fotografía. La preocupación de todo estudiante cuando ve que su materia es fotografía, ¿cuál es la mayor preocupación? La cámara, sin duda alguna la cámara. Porque la cámara en comunicación social o en estas carreras de fotografía no puede ser la cámara del celular o no puede ser un celular, tiene que ser una cámara específica. Una cámara de esas viejas que se aplican en botones tipo reflex, ¿sí? Y esas cámaras tipo reflex, pues obviamente tienen un costo. Yo me acuerdo que una vez estudiaba audiovisuales y me mostraban cómo ponían, cómo manejaban las direcciones
del lugar. O sea, más pequeño, más grande, El al zoom. lado, al otro, cerca, lejos, todo. Muy bien. Entonces, las cámaras tipo reflex, pues obviamente tienen un costo muy importante. Yo no tenía cámara para la clase de fotografía. Y era la primera salida, ir a tomar fotos aquí en el Parque Nacional entre todos. La cita era a las 9 de la mañana ese sábado y curiosamente yo llegué con anticipación a la clase de fotografía. Y tan raro que pues yo llegué, yo soy muy amable y pues bueno, soy dado pues como a que me hablen o a hablar, yo no tengo ningún problema por eso, inclusive en las peores edades en las que uno está, que es la adolescencia, pues yo siempre fui muy abierto, yo no fui rebelde. Alguien se me acercó y bueno, ¿y qué más? ¿Y que cómo está? ¿Y que cómo le ha ido? Y yo, no, bien, pues, y ahí comenzamos a hablar y hablar y hablar y comenzamos a dar vueltas por todo el Parque Nacional, dando vueltas. No, que estoy acá en clase de fotografía, pues esperando a los compañeros que lleguen. Y bueno, los compañeros no llegaron, 8:30, 8:45, no llegaron. Y de un momento a otro, esa persona me montó el brazo por el cuerpo. Y me dijo que me quitara, que le entregara la cámara y que le entregara los zapatos. Ese día de la clase de fotografía, yo estaba cumpliendo años. Y ese día estaba estrenando técnica. Pues uno como es gomoso a estrenar el día de los cumpleaños, pues a los 19, 20, 21, 22, quizás hasta los 30 quisiera uno celebrarlos. Ya después de los 30 uno no quiere celebrar nada, porque ya es el tiempo en contra de uno y no a favor. ¿Sí? Entonces uno ya se ve más adulto. Entonces, ese día estaba estrenando y el tipo, pues claro, me mostró el brazo, me dijo que le entregara la cámara y que le entregara los zapatos. También estaba estrenando una camiseta ese día. Y yo me resistí tanto y me resistí que yo no le entregué absolutamente nada. Entonces, me chuzó. Yo tengo acá una herida en el hombro, me chuzó, y no me dejé robar ni los tenis, ni me dejé robar la cámara. ¿Te defendió? Me defendí, sí. Pero, ¿qué sucedió? Pues yo, claro, el chorrero de sangre tan impresionante en el Parque Nacional, la gente me llamó, todo ese cuento, y bueno, en fin, que a conseguir un taxi, que váyase para el hospital que queda aquí, el San Ignacio, que queda ahí a 2 cuadras, el de la Javeriana. Y yo no, yo me fui para la casa, porque yo vivía, pues, vivía con mi mamá, obviamente. Yo creo que con quiero mis padres. Y llegué, claro, y mi mamá pues se escandalizó y que camine para el hospital. Y me llevaron al hospital acá, al Medellín, a la clínica, a San Pedro Claro. Me hicieron cirugía, cauterización, y bueno, en fin, todo el escándalo que genera la sangre y todo ese tipo de cosas. Hasta ahí, eso es un asunto de una historia de cotidianidad. Los elementos sorpresa. Entonces, perdí la cámara. Perdón, no. La cámara yo la conservé siempre. Los tenis también los conservé. Pero a los 8, 15 días luego de haberme recuperado, pues tocó la clase de fotografía nuevamente y me llevé la cámara y curiosamente la cámara nunca funcionó. O sea, la cámara no pudo disparar, no funcionó para nada. La cámara resultó dañada. Y yo dije, si hubiese sido que esta mierda se hubiera dañado, yo me hubiera dejado robar la cámara y no me hubiera dejado apuñalear. Bueno. La cámara se dañó, yo pues logré pasar fotografía, no sé cómo, pero logré pasar fotografía en la universidad. Y una cosa muy interesante, después de unos 4 o 5 meses, yo cultivé una afición desde la universidad porque me encantó siempre el cine y me encantó comprar revistas viejas. Bueno, ya no lo hago, ya boté hace muchos años eso. Entonces salí al Septimazo, ¿conocen el Septimazo? Y me iba a los teatros antiguos a ver películas no comerciales, a la Cinemateca Distrital, especialmente la Cinemateca Distrital. Y en una salida de esas me encontré con el ladrón. ¿El mismo o era otro? El mismo, con el ladrón. Ahí es donde está el elemento sorpresa. Me encontré con el ladrón. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué sucedió ahí? Pues yo no me fui encima de él, sino que él se acercó y comenzó a hablarme y a decirme, ¿y cómo te fue? ¿Qué pasó? Cuénteme qué le sucedió en la herida. ¿Fue grave la herida? ¿Fue grave la herida? Ninguno podría haber hecho eso, puramente. Y yo, no, pues sí, estoy bien, ve, acá estoy vivo, que no sé qué, y tal. Y comenzamos a caminar y a hablar durante un buen rato, y él me contaba que, pues, que
lo sentía mucho, lo que me había hecho y todo ese cuento, pero que esa era su forma de vivir, robando. Solo diga que busca un buen trabajo. Su forma de vivir era esa. Muy bien, bueno, después terminamos de hablar de todo ese cuento, cada uno por su camino, como al mes o al mes y medio, como yo seguía yendo al centro a comprar las revistas y a ver cine, me lo encontré nuevamente. Y ya de lejos nos saludamos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien. Bueno, después, mucho más adelante, me enteré que había sucedido. Que lo habían matado. Que lo habían matado. Cosas de la vida, ¿no? Uno dirá, pues, muy seguramente dentro de su ideología pensará que religiosa pensará, y bueno, es que la justicia divina regularmente llega. Bueno, cosas y circunstancias. Sí, circunstancias de eso. Entonces, toda historia, el sentido de este relato, que es verdad, que en este caso no es ficcional, sino que hace parte precisamente de la realidad, es ficción, ficción pura, no ciencia ficción, que es totalmente diferente, sino ficción, que hace parte de la construcción de la realidad, también debe contar con un elemento sorpresa dentro de la historia. A cualquiera le hubiese sorprendido, quizá de pronto el final de la historia era que, bueno, que sí, lo chutaron, fue y lo llevaron al hospital, lo aliviaron, le hicieron la cirugía y paré de contar. Hasta ahí fue el final de la historia. Pero no, la historia tuvo un elemento sorpresa y es cómo es que yo me identifico. Eso se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cómo yo me identifico con mi víctima o con el victimario, perdón. Eso se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Sí? Que regularmente se identifica con quien lo maltrata. Y también pueden ser actos de nobleza, quizá, como lo queramos entender. ¿Sí? Entonces, toda historia debe tener un elemento sorpresa que cautive precisamente lectores, porque como les digo, ustedes no están. No tiene sentido escribir todo este libro, ¿sí? Que está acá, no tiene sentido escribirlo y después yo meterlo debajo del colchón y no publicarlo. La idea de la escritura es precisamente que se divulgue, que se conozca. Entonces, ustedes tienen que ser lectores, ustedes tienen que escribir para ser lectores, para construir lectores en sus propios gustos. ¿Listo? Muy bien. ¿Entendido el tema del género narrativo hasta acá? Fácil, sencillo, ¿no? No olviden los tres elementos fundamentales: personajes, lugares, descripciones y tensiones. ¿Sí? La lucha entre el bien y el mal, todo ese tipo de... Y no olviden que la estructura de la historia es introducción, desarrollo y desenlace. Y acudir a un elemento sorpresivo. ¿Sí? ¿Totalmente entendido hasta el momento? O sea, una trama que se da cuenta que no va pasando. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Kevin y a Javier con los relatos que escribieron ayer. Escuchémoslos. Kevin. Los relatos que de la Los página. relatos que escribiste ayer. Sí, te escuchamos. Léelo. Espera, abro el PDF que lo tengo por acá. ¿Te parece partido algo así? No, en busca del tesoro perdido. En busca del tesoro perdido, sí. Ah, eso es un buen libro. Pero hablan de la isla o del planeta del tesoro. Son libros de una película del libro. Ah, no, es la isla del tesoro. Eso también es un buen libro. Muy bien. Entonces, una hoja para ti. Yo tengo muchos 100 palabras, tu relato. 100 palabras, tu relato. 100 palabras. Hoy, muy nuevo, 100 palabras, tu relato. ¿Qué dice? Yo no tengo un relato de 100 palabras. 100 palabras, tu relato. Tengo muchos relatos. ¿Qué te escuchamos? Sí, ya ves que está abriendo. Pero quiero confirmar si es el que hicimos ayer, ¿cierto? El de la página. Sí, señor, el que hicimos ayer. Ok, ya voy. Ya está abriendo el PDF. ¿Cómo se llama el tuyo? ¿De quién es Desechos Útiles? El relato de Desechos Útiles. ¿Quién lo escribió?
¿Quién escribió ese relato de desechos útiles? ¿Listo? Javier, tu relato mientras que Kevin lo abre. Sí, es que no quiere abrir esta vaina. Profe, ¿lo Espera, leo o se lo envío? ¿Cómo hacemos ahí? no, leerlo, te escuchamos. Ah, vale. Ya lo voy abriendo acá. Sí, señor. Vamos a escuchar aquí a Ingrid. ¿A mí? Dale, comienza a leerlo. Ahí lo tienes en la hoja. Desde niña quise conocer muchos paisajes y colores que debió en el momento de vivir. Recordé que cuando era niña mi padre me dijo que los cañones masónicos se escondían. Espera, que estás leyendo de chorro, ¿no? Debes de ponerle un poco de teatralidad, ¿sí? Para que lo podamos entender. Recordé que cuando era niña mi padre me dijo. Exactamente, así es. Mi padre me dijo que los grandes grupos masónicos escondían tesoros inimaginables. Así que mi padre me dio el mapa. Como buena investigadora decidí encontrarlos. Decía la niña investigadora, cuando yo era viejo, pues el mapa era muy viejo, no tenía nadie que decía de su familia. A ver, lee, pero lee poetizado. Pues el mapa era muy viejo, lo tenía la descendencia de su familia, pero nadie ha podido encontrar el tesoro perdido. Así que decidí encontrar el tesoro perdido. Con la ayuda de mis amigos, con la ayuda de sus amigos, se aventuran en un nuevo amanecer, en la penumbra entre sombras, apareciendo y desapareciendo, y navegando en el viejo mar día y noche, buscando aquella isla montada en aquel mapa. Hasta que se les apareció un monstruo llamado Kraken, el monstruo de los 7 mares. Era un pulpo, tenía aletas muy grandes y vivía en lo profundo del océano. Despacio, calmada, poetizado. El barco en que iba la investigadora y sus amigos rumbo al tesoro perdido, ellas recuerdan el día en que los asaltaron. El barco Calavera. La investigadora valiente y temible contaba su historia muchos años más atrás. Asaltaron a su barco y toda su tripulación. Los cogieron todas sus pertenencias, su oro y riquezas, se quedaron sin ningún centavo. Pues el barco Calavera los cogieron y los volvieron esclavos del barco. El barco lo manejaban a su antojo, así que un día hubo un tornado. Los malos investigadores tuvieron que zafar del barco. Salieron saltando al mar. El investigador y sus amigas recuerdan cómo escapó del barco. Cogió algunas pertenencias que eran suyas, pero al momento del tornado, la investigadora y sus amigas pudieron escapar. ¿La investigadora tiene nombre o es la investigadora? La investigadora. Es solo la investigadora. Muy bien, listo. Al llegar a la isla, al otro lado del Pacífico, pues no tenía casi nada de lo que llevaban, ni siquiera sus amigos le quedaba lo poco que lo que sacó del barco. Así que la investigadora y sus amigas al llegar a la isla gritaron y besaban el suelo, como locas decían, aleluya, estamos salvadas. Pues era la idea que estaba marcada con la X. A ver, ¿qué pasa? Poetizado. Poetizado porque estás leyendo de chorro. Así que excavaron y excavaron, donde decía el mapa hasta encontrar el tesoro. Al encontrar el tesoro, las chicas y la investigadora estaban contentas y felices, pues se lo llevaron a sus barcos hasta llegar a sus debidos destinos y hogar donde vivían. El tesoro eran joyas de oro históricos, ya que contaba con monedas viejas que hace muchos años más atrás. La investigadora donó el tesoro al museo de la ciudad y con pocas monedas pudo comprar una mansión lujosa con sus amigas y ser feliz por siempre. Muy bien. ¿Qué historia es esa? ¿Ficcional o no ficcional? Ficcional. Es ficcional, ¿no? Netamente inventado de la creación de ella. Escuchamos Javier, escuchamos Kevin, escuchamos Juan. Vale, la mía es de un personaje llamado Dominic. Es un cerdito. El lugar es un restaurante. Ahí voy dando los índices que me dieron a escoger. El lugar es un restaurante. La historia va a transcurrir de encontrar un animal no encontrado, o sea, un animal nuevo. Y así va la historia. Dominic se encontraba caminando en las calles buscando algo de comer
De repente miró varios lugares interesantes, pero ninguno le llamaba la atención a él debido a que siempre comía lo mismo, ya que al ser él un cerdo, era bastante gordo y eso llevaba a un gran apetito que lo llevaba a comer en muchos lados. De repente, él se dio cuenta de un restaurante que, espere, que tenía una nueva receta. Coma. Mire, decidió entrar a este. Sin embargo, este no tenía el dinero suficiente, así que iba a intentar engañar al camarero para obtener la comida gratis. Al entrar al restaurante, se dio cuenta que el restaurante no estaba lleno. Entonces, él, sin darle mucha importancia, decidió sentarse. Perdóname, ¿estás leyendo el cuento o ya lo estás contando? No, estoy leyéndolo acá, sino que estoy como agripado, profe. Muy Entonces, bien, dale, por dale, eso es sigue, que suena sigue. así. Y entonces, Y entonces decidió sentarse. ajá, Al sentarse, llamó al camarero y este le dio, perdón, profe, este le dio el menú. Y, profe, ajá, espere que me va a sonar que estoy agripado mucho. muy bien. Listo, sigue, Kevin. Yo vi una historia por ahí bien interesante. Bueno, ok. Esta se llama El Nuevo Campeón, es sobre un gorila y el lugar es una montaña. Entonces, ok. Todo Ese fue comienza, el personaje que te votó el aprende.org. sí, Listo, dale. todo comienza el día más competitivo del año, la competencia por la montaña. Esta consiste en ser el primer animal en llegar a la cima de la montaña. Nuestro gorila Rock, grande y muy fuerte, no era el más astuto, pero sin duda era muy competitivo. Todos los Para, para. ¿Qué tiene él ahí en el momento de la lectura? Él lo que está haciendo es poetizar esa lectura, poetizar la creación. Muy buen ejemplo, dale, sigue. Todos los animales estaban listos para competir. Todos empiezan a correr, saltar o deslizarse. Muchos animales quieren ganar este año y quitarle el invicto a Rick, la cabra. Nuestro gorila Rock estaba por hacer todo lo necesario para ganar, saltando con mucha fuerza entre los árboles y rocas, para lograr llegar primero. Muchos animales se rendían muy pronto al ver la facilidad con la que la cabra saltaba y subía grandes distancias, dejándolos atrás. Sin embargo, ni Rock ni Lía, la chita, se detenían y lograban mantener el paso gracias a su velocidad y a sus grandes saltos. De repente, entre las nubes que cubrían la montaña, se perdió Rick. Esto motivó a Rock y a Lía para tener una competencia mucho más reñida entre ellos dos, por ver quién sería el primero en llegar. Muy agotados los dos, llegaron al final de la montaña con sus últimos esfuerzos, solo para darse cuenta que Rick ya había llegado unos minutos antes. Esto los entristeció mucho y ya estaban listos para bajar de nuevo la montaña. Cuando el animal más sabio y viejo de la aldea, dije, pero bueno, se les acercó y les dijo que eran unos animales muy sorprendentes. Habían logrado subir la montaña y deberían sentirse orgullosos de ellos, ya que si no tenían las capacidades para hacer esto, lo habían logrado. Los tres animales, entusiasmados por las palabras del viejo búho, se unieron y fueron a celebrar incluso con el invitado campeón y para conocerse mejor. Y esa parte me quedó muy mal redactada. Muy bien. ¿Sí? Entonces traten de poetizar los relatos. Chévere, me gusta. Por eso yo dije, yo vi alguno por ahí. El tema del rock es porque eso también te lo arrojó el programa. Rock, no, yo le puse el nombre, lo mismo que Lía. El rock ya es una creación tuya, ya es un Sí. asunto ficcional tuyo. Muy bien. Tarea. Con lo visto hoy frente al tema del relato, debemos recoger más bien una serie de relatos durante esta semana, 2 o 3, para que ustedes puedan animar ese relato, adaptarlo en un libreto o en un guión y luego animarlo, y ese va a ser el trabajo. Entonces, un relato breve, ¿sí? Que no pase de 100 palabras.
Ya saben, que tenga que, pues, lugares, descripción, ¿qué otra cosa? Personaje. Descripción y personaje. Ajá. Y lo otro es que se haga la introducción, el desarrollo. Ve, creo que lo están llamando. Y no olviden la sorpresa. ¿Listo? Sí. Entonces, Sí, no, ya me lo entregan en Word, ¿vale? Me lo entregan en Word. Un relato breve, máximo 100 palabras, si hay menos, pues mejor. 100 palabras, describan lugares, descripción, tensiones, personajes o personajes, que tenga introducción, desenlace y desarrollo y desenlace, y que tenga un elemento solo. ¿Listo? Para mañana, nos vemos acá. Tenemos que reunir una serie de relatos o de escritos más bien para poderlos adaptar a los libretos y a los guiones y luego ustedes ya lo materializan en una animación. ¿Listo? Muy bien. Feliz mañana para todos, feliz día. Nos vemos entonces mañana acá a las 8 de la mañana. Listo, profe. Profe, gracias. Sí, míralo. Relato. ¿A qué hora? 8 de la mañana. Ahí volver. Bueno, muy bien. Chao, compañeritos virtuales, que estén bien. Gracias. Chao, profe. Feliz día. Para terminar mis letras, ¿me llevo la hoja? Sí, claro, la hoja es para que se la lleven. Muy bien. Listo. Yo tengo muchas, pero ninguna tiene 100 letras. Tienen hasta